Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Amigos televidentes, esta nueva entrega de Teledebate, hoy finalizando una nueva semana laboral. Vamos a tener un programa muy especial con un par de entrevistados también muy especiales sobre un tema de extraordinario interés prioritario para el país. Eso lo vamos a presentar en el próximo segmento. La reflexión de este día dice así: la juventud es el momento de estudiar la sabiduría, la vejez el de practicarla. Este es un pensamiento de Juan Jacobo Rousseau. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1845 se libró la batalla de Cachimán, donde salieron victoriosas las tropas dominicanas, comandadas por los generales Antonio Duvergé y Felipe Alfau. En 1885 hizo su arribo a Nueva York la Estatua de la Libertad, que se convertiría en el símbolo de la ciudad, obsequiada por el pueblo francés a la estadounidense. Y en 1905 falleció en La Habana el generalísimo Máximo Gómez, héroe de la independencia de Cuba. Nacido en Baní a los 16 años, combatió contra las tropas haitianas. Posteriormente, durante la Restauración, lo hizo al lado de las fuerzas anexionistas. Exiliado en Cuba, se integró desde sus mismos inicios a las luchas redentoristas encabezadas por Carlos Manuel de Céspedes. Resonantes victorias en el campo de batalla lo convirtieron en jefe supremo de las fuerzas mambisas. Terminada la guerra a los 10 años, después de viajar por distintos países, regresó a la República Dominicana. Reclamado su concurso nuevamente por el apóstol José Martí, de aquí partió en compañía de este y un reducido grupo de combatientes hacia Cuba para encabezar de nuevo la lucha armada por la independencia, en la cual perdió la vida su hijo Panchito Gómez Toro. Imbatido, siempre victorioso, disfrutó de la ciega lealtad de sus tropas y la admiración y el respeto de sus adversarios. Muchos estudiosos del arte de la guerra lo consideran el más grande guerrillero de toda la historia. En tanto, Juan Bosch lo calificó de Napoleón de las guerrillas. Ya en La Paz rechazó la presidencia de Cuba que le fue ofrecida, argumentando que los buenos en la guerra no lo eran para los oficios de la paz. En San Pedro de Macorís se descansan desde ayer los restos de doña América Bermúdez, viuda del Risco. Era la madre del joven destacado poeta René del Risco, temprana y trágicamente muerto a causa de un accidente automovilístico. Historiadora y escritora ella misma, doña América alcanzó la avanzada edad de 102 años. Descanse en paz. No bien liberado de los afanosos deberes que le impuso la celebración de la 46ª Asamblea General de la ONU en el país, donde tuvo un excelente y reconocido desempeño, el canciller Andrés Navarro no perdió tiempo en refutar vigorosamente el informe de Amnistía Internacional sobre la situación de la inmigración haitiana en la República Dominicana, el cual luce copiado a carbón de otros anteriores, como si se tratase de una lección repetida. Denuncia la supuesta repatriación de haitianos que ostentarían la ciudadanía dominicana sin aportar pruebas. También reitera el tema de la patria, insistiendo en ignorar que la Constitución de Haití considera nacionales a todos los hijos haitianos sin importar dónde nazcan. Migración, en cambio, ofreció pruebas y estadísticas precisas de los deportados, los que se marcharon voluntariamente, los que ingresan y salen legalmente. Más que grave, gravísima la falta de ventiladores suficientes en distintos hospitales públicos para brindar respiración asistida a pacientes que lo requieran. El ventilador puede marcar la diferencia entre salvar o perder la vida del enfermo o del accidentado. ¿Qué dice a esto Salud Pública? Por otro lado, de nuevo hay que insistir, la ley es clara. Toda persona que acude en emergencia a un centro de salud de cualquier clase y nivel, disponga o no de seguro, tiene que ser atendida sin pagar un solo centavo. El hospital o clínica que se niegue está incurriendo en una ilegalidad y es pasible de sufrir sanciones. Los ciudadanos tienen que cooperar denunciando todos y cada uno de estos casos y las autoridades actuar con energía para desterrar de una vez y por todas esta práctica inhumana. El derecho a la salud y la asistencia es sagrado.
Bien, antes de entrar en el próximo segmento ya con nuestro juez de hoy en Teledebate, pues vamos a presentar ahí unas fílmicas del Banco Popular, la presentación que hizo de la obra Pacto con las Aguas. Acusamos recibo de la obra, un libro extraordinario, donde tiene unas 350 imágenes de gran belleza de la fotógrafa Miriam Calzada, que a través de sus páginas hace un llamado a favor de la sostenibilidad medioambiental y de la conservación de los recursos naturales, especialmente el recurso agua. Recuérdense que este año ha sido declarado el año del agua. Por su parte, el historiador Fran Moya Pons tuvo a su cargo la presentación del libro, del cual resaltó la belleza de las imágenes seleccionadas y argumentó que Miriam Calzada ha descubierto y nos presenta un mundo que se resiste a desaparecer, pero que está irremisiblemente amenazado. Un mundo que si no es protegido y defendido efectivamente, nos va a cobrar un alto precio dentro de una o dos generaciones. Bien, pues ahí como cierre, el artista se entrega el primer ejemplar, Pacto con las Aguas, al presidente del Grupo Popular y del Banco Popular Dominicano, señor Manuel Alejandro Grullón, quien también refrendó el llamado del libro. Así que este es otro aporte que hace el Banco Popular, otro aporte de responsabilidad social corporativa. Hacemos la pausa y cuando regresemos ya vamos a estar conversando con nuestro huésped de hoy en Teledebate. La familia, sí. Y Enriquillo Rivas, a quien hacía mucho tiempo que no veíamos y con quien ya hace bastantes años pues llevamos a cabo una jornada de la que vamos a hablar hoy precisamente. Ellos son expertos analistas en temas agrícolas, producen el programa televisivo Teleradio Agropecuaria, un exitoso programa por Teleradio América que ya lleva 11 años en el aire. Así que bienvenidos, queridos amigos. Gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Gracias por la distinción de invitarnos. Enriquillo lo veo ya con unas libritas de más. Dice, libro de más. Mario Emilio Pérez dice que eso generalmente es una señal de prosperidad. Sí, bonanza, Enriquillo, O por lo menos de edad, claro. Bien, hace 2 o 3 días salió en el periódico un artículo muy interesante del historiador Bernardo Vega, refrescando un tema que nunca debió haber salido de actualidad por la importancia que tiene y por el potencial de efectos presumiblemente negativos que puede tener para el país en muchos sentidos. Y ayer precisamente salió otro artículo de nuestro invitado de hoy, Enriquillo Rivas, también sobre el mismo tema. El tema o la temática de los 2 artículos versa sobre los efectos del DR-CAFTA, específicamente sobre el sector agropecuario dominicano, pero con toda una serie de implicaciones que nos afectan, yo diría, a todos por igual, en uno u otro sentido. Hace ya 9 años, ¿verdad, Enriquillo? Hace 9 años. Sí. Hace 9 años empezamos una lucha contra las condiciones en que se firmó el DR-CAFTA, en aquello caso. No, me excusan. Hace 12 años, fue en el 2004 que inició. No, pero el momento que él se refiere es ya en la culminación. Sí, ya cuando 2006, nosotros comenzamos a hacer conciencia de en qué nos habíamos metido. Exactamente. Sí, positivo. Entonces hay un grupo de personas vinculadas a la agropecuaria, está también Luis Villella, que también tuvo una participación muy importante en ese movimiento. Y entonces, bueno, se hizo una campaña muy extensa y muy persistente, advirtiendo de todos los perjuicios que podía traerle al país y de las condiciones en que se había firmado, que no eran precisamente las mejores. Porque claro, en aquel momento decía una gente, bueno, grababa 15 años, 20 años, eso son muchos Eso años. está lejos. Sí. Mira Bueno, qué lejos. pues lejos ya es ahora, ya ¿sabes? llegamos, llamamos al diablo y ya llegó el diablo. Sí. Sí me enteré hoy una cosa, Arquillo, que yo no me había acordado.
tú lo mencionas en el artículo tuyo del periódico Hoy, y es que para nosotros, para nosotros el plazo corrió con 3 años de anticipación. ¿Por qué? Porque esa fue otra arbitrariedad. Dijeron, bueno, el DRK, el periodo de grabación empieza a contarse desde que lo firmó el primer país. Sí. Resulta que nosotros fuimos los últimos. Nosotros enganchamos el tren ya en las últimas. Lo más apresurado. Y como ocurre siempre Y cuando nosotros hacen esta cosa el último precipitada. mono se ahoga. Sí. Sí. Pues entonces, lógicamente no se hizo en las mejores condiciones. Y entonces resulta que el plazo para nosotros, pues esa fue otra arbitrariedad, empezó a correr 3 años después. O mejor dicho, 3 años antes. Así es. Bueno, yo recuerdo que en aquella época, Enriquillo, y recuerdo también una intervención que tú tuviste en radio muy fuerte contra el entonces embajador de los Estados Unidos. Hans Hertel. Ese señor, pero de una forma inaudita, Era un fresco y un atrevido. ejerció Y lo repito a la distancia de 9 años. ejerció una cantidad de presiones, pero a la franca, al punto que llegó inclusive a meterse en el Congreso para tratar de variar allí pues la votación. Creo que fue en el caso específico del azúcar, ¿no? O algo así. Sí. Y él decía del arroz y los Realmente fue puerquitos. una lucha muy dura. Y lamentablemente ahora pues, el tiempo ha corrido, pues, y entonces, bueno, pues ya ahora... Ya llegó el tiempo. Ya llegó, ya llegó el lobo. Y entonces, lamentablemente, se están produciendo y se van a producir también situaciones que se habían pronosticado entonces. Bueno, vamos a comenzar por lo siguiente, Rillo. ¿Qué significa exactamente la desgrabación? Para que la gente lo entienda. Bueno, la desgrabación son las letras chiquitas del acuerdo. Y, por ejemplo, decimos, todavía le queda el arroz hasta el 2025. A otros le queda hasta el 2020, a otros 2017. Pero ya están en una baja constante anual de 3-5% en descenso desde hace 12 años. Entonces hay artículos ya que todavía no están libres con mayúsculas, pero están pagando un 3, un 6, un 9, un 12%. Eso con la habilidad de los comerciantes de declarar no tan caro, pues significa poco. Y los volúmenes autorizados, como en el caso del arroz, que son 17.770 toneladas métricas, son 843 furgones, y de habichuelas son 600 y pico. Quiere decir que ya estamos en un momento de bajo piso, ya un momento que hay que tomar decisiones, hay que hacer algo. Nosotros en aquel momento contigo, y tú nos ayudaste muchísimo, estuvimos enfrascados en un tema de pronósticos, ¿verdad? Que lucían terribles, ¿verdad? Y otros que estaban muy ufanos en el trato presidencial y la figura diaria de los periódicos, pues se embelezaron consigo mismo en ese espejo. Amén. Sí. Entonces, en este momento lo que estamos ya abocados a un tema de diagnóstico, es decir, ¿qué está pasando y qué va a pasar? Porque, por ejemplo, yo pongo ahí en el artículo de hoy 2 temas, muchos, y preciso eso, porque la gente se entere de que no es que va a venir o que ya alguna cosita, no. Todo ya se desplomó. O sea, ya el precipicio estamos en el borde. barranco. En el barranco. Ahora bien, el arroz y el pollo, entre ambos, estamos hablando de más de 60.000 millones de pesos anuales de gasto bruto por parte del público, entre esos 2 artículos. Entonces, un arroz que no tenga nivelación total, un arroz que no tenga semilla certificada total, que no lo es, un arroz que no bombee 1 galón de agua con gasoil, un arroz que no puede subsistir con bombas eléctricas, un arroz sin tener la tecnología de punta de otro país, y un arroz que se produce a la mitad, o al 30, o al 40, al 50%, lo que tú quieras decir, del costo de lo importado, ¿a dónde va? Un pollo con
galpones obsoletos, con electricidad inexistente, sin una ayuda a producir, a consumir el metano que produce. Ahí está todo el combustible que quisieran y sobra. ¿Ah? Sin todos esos causales, a un mejor alimento, a una eficiencia, a combatir el bendito calor que desploma la productividad. Entonces, si esos factores no se resuelven, entonces yo lo que quisiera aprovechar este espacio de hoy es para una reflexión a esas personas que fallaron en aquel momento. Todos fallamos. Yo al principio me metí, no entendía bien el asunto, y luego con el tiempo fue que, y todavía estoy aprendiendo, los que se embelezaron, los que se sintieron tan ufanos en eso, amén, olvidémonos de eso, no estamos echando vaina. Pero en este momento, si esas personas tienen poder de asequibilidad al Ejecutivo, voz, figura, costumbre y todas esas razones, si pueden ya comenzar a aportar ideas, olvidémonos. Es más, la OEA pidió excusa, ¿verdad? Que Omar Benítez pide excusa, amén, y sigue siendo Omar, qué bonito se ve y qué bien tu corbatica y tu cosa, amén. Pero en este caso ya es el momento de aportar soluciones y decir, ¿a dónde que vamos? Eso no se está establecido. ¿Cuáles son los productos que están incluidos en el DR Casta? Si usted te recuerda. No, te contesto más fácil. Los que no están incluidos son ninguno. Todo. Ya está todo. Prácticamente. Todo el universo. Para que la gente lo entienda bien, fíjese, en el DR Casta pues se incluyeron toda una serie de productos sensibles, como se llamaba. Sensibles que se producen aquí en el país. Entonces se fueron estableciendo plazos de desgravación, es decir, digamos, tal producto, bueno, dentro de 10 años se va a empezar a desgravar. Desgravar quiere decir que el producto importado iba a dejar de pagar impuestos y por consiguiente iba a representar una competencia, en el caso de la República Dominicana, sobre todo una competencia en muchos aspectos desleal. Porque, por ejemplo, usted coge el caso del arroz en los Estados Unidos, los productores agrícolas están subsidiados por el gobierno. Reciben toda una serie de beneficios para garantizar que siguen existiendo su rentabilidad, que no ocurre aquí en el país. En el país el productor nuestro tiene que trabajar a mano pelada. Totalmente. Es decir, si no produce, bueno, pues no, si perdió, perdió. En los Estados Unidos no ocurre eso. El agricultor jamás pierde, porque de una u otra forma el gobierno lo compensa. Entonces, ese producto, lógicamente, viene subsidiado. Entonces, y que viene, perdón, ese producto, cuando lo destinan para estos países, sale prostituido con una tremenda herida por encima, que se llama dumping. Porque lo primero que hacen es venderlo. Yo en estos días relataba, en Inglaterra yo compré leche, que aquí se vende esa misma leche, un 20% más cara que aquí, en Inglaterra. Y leche líquida, que viene, el líquido viene pagando flete, por Dios. Que ya está libre la leche líquida. O sea, ¿cómo puede ser? Pero yo no sé, porque además de eso tengo entendido que hay leyes internacionales contra el dumping. Bueno, pero hay que ejecutarlo. El etiquetado, ahora salimos con el etiquetado. Amén, magnífico. Excelente. Pero etiquetas, dumping, abogado, incaute mercancía, y cuando el comercio se dé cuenta, porque hay otra cosa, todo lo que va para desecho sale liquidado a la mitad y viene para acá. Eso es otra ñapita. Otra ñapa. O sea, son una serie de vicios, bueno, o sea que consecuentes. Esto es lo que yo llamé una vez, bueno, tuve en el Senado una vez me recibió una comisión de comercio, y yo traté el tema y al final yo dije, le reflejé todo eso en una frase que le produjo a yo mucha risa. Yo le dije, mire, esta es una pelea de león a mono amarrado. Y el mono somos nosotros. Y el león, ya ustedes saben quién es. Mira los paradójicos. Pero vamos a hacer una pausa. Ok. Teledebate. Bien, seguimos conversando con Manuel Mario, González y Enriquillo Rivas. Recordándote la paradoja antes de la pausa, que tú dijiste, o sea, hay una paradoja
En aquel momento, quien era presidente del Senado era don Andrés Bautista, cuando tú fuiste, ¿tú Correcto. recuerdas? Y uno de los efectos donde va a dar duro el casta va a ser en la producción de cerdo. ¿Ustedes sabían eso? O sea, ahí hay un, por ejemplo, el desmonte el año que viene ya va a estar en un 9%. Va a estar la entrada de aproximadamente 8.500 toneladas, pero eso termina en el 2020. En el 2020, aquí va a ser ilimitado la entrada de cortes de cerdo a la ¿A tú República te refieres Dominicana. porque Andrés es productor de cerdo? Sí, él pertenece al grupo Encarna, industrializador de O sea, de Manuel, cerdo. para que la gente entienda, desde el momento que un producto le llegue el plazo de desgravación, que sí que va a poder entrar ¿Es libre? libre Totalmente. y sin límite de ninguna Y naturaleza. sin ningún tipo de límite. Tranquilamente. Eso- Y lo peor, como tú mencionaste, subsidiado. Subsidiado. Porque el Farm Bill se le cambió la cara. No. Antes era a las exportaciones y eso. Ahora lo hacen por la diferencia de precios internos. Pero ahí es que está el detalle. Claro. El productor de maíz, el productor de cerdo, el productor de pollo, el productor de arroz, no pierde. Y lo entrega. Y ya de ahí en adelante, ¿a dónde va a parar? A todos estos países. Claro. ¿Caro o barato? Barato. Ahí es que está Sí. el cocorícamo del asunto. O sea, es un doble efecto. Y usted dirá, los europeos, ¿por qué los europeos han puesto trabas en este momento en las intenciones de un libre comercio con Estados Unidos? Porque ellos dicen, no, hagan los americanos, los norteamericanos, lo mismo que hacemos los europeos. Las reglas de ustedes que sean las nuestras y viceversa. Pero no el embudo. Yo siempre he mencionado, ¿tú te ¿El acuerdas? embudo de qué? El embudo de Claro. norte a sur, de norte a sur, de norte a sur. Ah, váyase para el carajo, el subsidio va, porque eso es otro cantar. Yo digo, no, señor, es injusto. Por encima de todo, esa situación es injusta. Injusta. Bueno, mira, eso no ocurrió hace algunos años con el azúcar y la Unión Europea. Sí. Porque durante mucho tiempo la Unión Europea estuvo subsidiando a sus productores ineficientes. Y el resultado fue que entonces el azúcar nuestro de aquí no podía competir con el azúcar de ellos subsidiado. Aunque los productores nuestros eran más eficientes, pero no estaban subsidiados. Claro. Y el resultado fue que durante muchos años nos fuimos privados de enviar azúcar al mercado europeo. Por esa razón. Hasta que ellos creo que liquidaron entonces Hace 3 años liquidaron totalmente la todo. cuestión del subsidio y desde ese tiempo empezamos nosotros a poder exportar azúcar. Y tú sabes otra injusticia, Mario, que el productor local que se va a fuñir, por no usar otra palabra, a como pintan las cosas, ese productor local en este momento está bregando con una serie de factores contrarios. El productor extranjero no. El productor extranjero no le sucede eso. Tiene seguro, tiene subsidio, tiene seguridad, tiene costo de vida personal. Mucho más barato, medicina y toda una serie de cosas que no lo tiene el de aquí. Correcto. El de aquí es a mano pelada que anda. Entonces sigue siendo todavía la injusticia mayor. Esos son los detalles. Por ejemplo, en el caso del arroz, prácticamente la mitad del arroz la producen los parcelos de reforma agraria, ¿no? Sí, prácticamente. Ese detalle me faltó. Sí. Las cooperativas o sea, ¿qué tiene que suceder con el arroz local? Lo que yo mencioné, y se me quedó el aspecto más importante quizás, es La cooperativizarlo. sociedad mediante cooperativa. O sea, porque individualmente tampoco van a subsistir. Tienen que ser en núcleos. Erguillo, tú dijiste que tan solo el pollo y el arroz representan o hacen un aporte de 60 mil millones de pesos anuales Sí, señor. al Producto Interno Bruto. Pero entonces ahí faltan todos los demás productos agropecuarios. Claro que cuando son sobre tú sumes 100.000. todo eso, estamos hablando de una cantidad mucho mayor todavía. Claro, ¿sí? claro. Ahora, El tomate Claro. se fuñó también. Ahora, vamos a ver el otro aspecto, el aspecto humano, desde el punto de vista laboral. ¿Cuántas personas van a resultar afectadas en ese caso Manuel, si quiebra Muy la buena agropecuaria tu pregunta, dominicana? Mario. Mira, si tú tomas... En el arroz. Diría, por ejemplo, en el caso del arroz, había un censo desde hace muchos años, 98, decía 30.000 productores, pero probablemente haya de 18.000 a 22.000 productores a nivel nacional, global. Propietarios. Sí, propietarios de finca como tal. O sea,
Pero ahí está Más la mano de obra. más la mano de obra. Pero hay un aspecto diferente, otro aspecto que hay que tomar en consideración, el del procesamiento. Aquí hay más de 300 factorías arroz. organizadas ya. Correcto. Creo que unas 100 en Adofa. Y en Estados Unidos no pasan de 5.000 productores de arroz. No La llegan a defensa 5.000, no llegan. es para 5.000 muchachitos. Y aquí hay 30.000 infelices Y hay una economía de que escala. nunca han vivido en el pueblo, que se han puesto poco a veces zapatos. Y eso se van a fuñir. Pasan a nivel de pobreza crítica. Tranquilamente. Solamente, por ejemplo, en el pollo son 17.000 empleos directos. Pollo Cibao en su momento llegó a tener más de 5.000 empleados. Pon tú que hoy tenga 3.000 y es la tercera parte de la producción. Solamente en equipo de mano de obra, en la avicultura, son 9 o 10.000 personas. Y los que viven del mercadeo. Por eso, O sea, hablar directo. de 17.000 no es hablar... La cantidad de picadores, por ejemplo, que existen. Digo, generalmente se considera que cada empleo directo produce como 2 o 3 indirectos. Indirectos. ¿Ok? Así es, O sea, así cuando es. tú dices que, por ejemplo, que en el caso de la industria del pollo hay 12.000 dijiste, bueno, pues multiplica esos 12.000 por 3 por lo menos. Entonces tiene Son 30 y pico mil. 30.000 más que viven Así es. también de esa industria. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, seguimos tratando este tema de importancia vital para el país, que son los efectos del DR CAFTA, sobre todo sobre la agropecuaria dominicana, con Manuel González y con Enriquillo Rivas. Señores, hay otra situación, y es esta. Desde que se firmó el tratado del DR CAFTA, nosotros teníamos un comercio muy equilibrado con los Totalmente. Estados Unidos. Teníamos. Y no solo eso, las pocas ocasiones en que un superávit era a favor de la República Dominicana. Positivo. Y eso ha cambiado dramáticamente. Se abrió la boca del caimán, Sí. Enriquillo. Ahora se hizo así y resulta que tenemos un déficit acumulado de miles de millones de dólares con los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo no le acabo de ver todavía 2.000 millones y pico el año pasado. me imagino, en un solo año. Entonces Sí. yo no acabo de encontrar los beneficios a ese tratado que nosotros firmamos. Bueno, Mario, se habla de un beneficio que es tangible en el sentido de que sobre oferta, en el caso de los comestibles, y eso es sano. Tú dirás, ¿por qué en República Dominicana hay tantos supermercados? Aquí entre dos señores, dos compañías, tienen casi 100 supermercados. Supermercados que algunos llegan a tener 60 cajas registradoras, 8, 10, 15, 20. Y tú lo ves que desbordan y mueven unos capitales y eso los propicia a hacer más instalaciones. Y seguirán instalándose. Entonces el público va y tiene diversidad. Eso es bonito. Y en una economía que mueve mucho dinero, que hay mucho dinero que se sabe de dónde viene y no se sabe de dónde va, en fin, en esa economía hay campo fértil para el consumismo. Claro, hay una masa pobre que los Que pobres queda al margen. que queda al margen. Ese es Pero el problema. en una clase media, una clase alta, tiene oferta El problema es que tenemos, ilimitada. el problema es que tenemos dos repúblicas, clase media y clase alta, y una clase pobre y más pobre. Entonces esa queda fuera. Porque fíjate una cosa, en México, con el TLC, si tú lo buscas bien, y México ya tiene No, desde 30 el 94. años, Sí. si tú lo buscas bien, la inmigración de mexicanos hacia los Estados Unidos se duplicó y se triplicó Con el luego NAFTA, del TLC. Con el NAFTA. Y el arroz de ellos, que es el maíz, Sí, perdieron el cultivo del arroz. lo perdieron. Totalmente. Y los pollos Digo, y el todas las maíz. cosas. Entonces, México ha pasado a una situación especial. Funcionan las maquilas, la mano de obra, la inmigración que se va absorbiendo, pero todo tiene su tope. Y con ese- Enriquillo, hablando de México y el NAFTA, por ejemplo, posterior al NAFTA, México se convirtió en el principal importador de quesos de Estados Unidos. 60 y pico mil toneladas entran a México Bueno, anualmente. y el amigo de Manuel, ¿Cuál? Trump, Donald. quiere ponerle un muro. Y mira, ya que Manuel menciona los quesos,
yo quisiera hacer una observación pública que creo que vale la pena. Dejemos los queseros tranquilos en cuanto al tema de calidad. No juntemos en este momento el tema queso con que si el etiquetado está bien o está mal, que se ha rebosado. No hay circunstancias internacionales que se han hablado, Rusia, China, Estados Unidos, explota de queso, y eso viene para acá, rebosa hacia acá. Pero no un queso que compite tímidamente y encima los propios productores le digan, los queseros tienen que mejorar su calidad. Este no es el momento de hablar de calidad. Este es el momento de hablar de soluciones de otro tipo. La calidad vendrá. O sea, claro, porque con y sin calidad, si la cosa sigue como va... Con la competencia viene la calidad. Se va a fuñir. Se va a fuñir se queda fuera del mercado. Claro, entonces, por favor, no hablemos de mala calidad. Es un proceso natural de selección. Selección, ahí, esa es la palabra. Y el que no pues, entra en ese proceso, pues se queda fuera. Tan sencillo. Ahora, tenemos entonces una situación real, la que se había pronosticado durante aquella campaña que hicimos años atrás. ¿Qué podemos hacer ahora para salvar la situación? Lo que hablamos, en el caso del arroz, las causales se saben, semilla, nivelación, asociatividad, electricidad, mejoría global y toda una serie de cosas. En el caso de los pollos, ambientación, generación, en el caso del ajo. O sea, los diagnósticos se pueden precisar mejor y lo único que hay que establecer un universo de acción. ¿Qué se va a hacer? Porque tampoco caben todos. Hablemos claro. Los 20.000 arroceros no caben. Claro. Y los polleros lo mismo. Algunos la selectividad tendrá que funcionar. Ahora que la inversión extranjera asimile parte de eso y vengan a maquilar aquí, eso serán variantes dentro de las soluciones. Pero las soluciones hay que comenzar porque ya llegamos a donde estábamos. O sea, por eso repito, esta es una situación de diagnóstico. Pero y las personas que tienen poder de expresión tienen que aportarlo. Si se metieron en eso, amén, pero vamos a buscarle la vuelta. Pero hay posibilidades de variar las condiciones que se firmó el de Recaro. No, negativo. Tiene que ser... A menos que lo revisaran todos. Todos juntos. A menos que el amigo tuyo... lo revisaran todos los países. A menos que el amigo tuyo, Trump, gane y diga, vamos a revisar esta vaina. No, que Trump no quiere jamás, lo quiere entonces, cerrar. Si todo dice, así vamos. Ahora bien, inclusive el tratado implica una revisión que ya hace 2 años debió haberse hecho. O sea, los productores norteamericanos, los centroamericanos, tienen derecho a venir a la República Dominicana y decir, vamos a revisar la competitividad, vamos a revisar en la comercialización de estos productos, cómo se está desarrollando. O sea, para decir, yo voy a competir contigo, ahí sí hablan en igualdad de condiciones y de calidad. Eso no se ha hecho. Entonces, es el momento, yo diría que internacionalmente se haga un panel, una conferencia de evaluación de qué es lo bueno y qué es lo malo del CAFTA, y quizás en ese momento los 6 signatarios pudieran decir, bueno, pero si el arroz es un mal común, vamos a subsanarlo. Y ahí Bill Clinton se le llenó la boca de decir, me arrepiento. De lo de Haití. Y a lo mejor Omar Benítez dice, me arrepiento. Entonces, esos hechos y la comunidad, los signatarios, quisieran hacer una modificación, sí. Ahora, la otra parte es la parte legal. Y los productores que se dejen de estar ladrándole a la luna, gritando y papá gobierno, y papá gobierno. No, esa no es la solución. Los productores tienen, como hago yo, yo voy a un supermercado y veo una cosa y cojo mi celular, y lo fotografío y lo denuncio responsablemente. Cada Marcelino, cada... Eric Rivero, cada vez que vea un mal ejemplo, una situación de dumping, un etiquetado mañoso, un producto impresentable, denúncienlo y búsquense abogados, búsquense Ulises Cabrera, búsquense a Biachi, busquen gente y paguen cosas, busquen a Eduardo Rodríguez Apolinario, busquen a los de Espradel y hagan un consenso de
de observación y de aplicación de la ley, porque ahí está la ley y los reglamentos. Úsenlo. Son de las cosas que se pueden hacer. El etiquetado, Lo legal. muy bien. Esa leche inglesa que yo te digo, cogí yo en mi casa y fui cuando leí y lo busqué bien, está en español. Viene de Inglaterra etiquetada en español. En o sea, español viene. cumplen. Entonces, esos cumplimientos son los que hay que verificar y tomar acciones para que se sepa que en República Dominicana se observan las cosas y no se grita y no se hace. Porque gritan pero no hacen. No hacen. Hay que gritar y hacer las dos cosas. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, Oye, está rápido, se acabó el programa, Manuel Mario. y Enriquillo. Pues, bueno, si ustedes quieren seguir, no hay problema, seguimos haciendo otro programa. Lo hacemos Yo encantado, tras bastidor. encantado de estar- No, Mire, pero pelamos el guineo. No, Eso la no hay semana que viene, si ninguna duda. ustedes quieren, vuelven por acá. Con mucho gusto, Nos claro ponemos que de sí. acuerdo, vuelven y vamos a ver si de todo esto pues salen algunas ideas concretas que se puedan ensayar, porque lo que uno no puede quedarse es con los brazos cruzados. Sí, sí. Y, Mira, y el tema competitividad vital, Obligatoria. vital. Hay instrumentos jurídicos actualmente que se podía acudir. Por ejemplo, el SICA, el Sistema de Integración Sí. Centroamericana, en donde está la República Dominicana. Ahí la República Dominicana, conjuntamente con los 5 países centroamericanos, podrían ver y esa actividad que tú planteas, Enriquillo, se puede discutir. Porque hay rubros. Por ejemplo, los americanos no les importa, ellos saben que nosotros no podemos competir con ellos con vehículos. Pero, por ejemplo, en el tema agropecuario sí podemos. ¿Ya? Entonces, ahí se puede llegar a avenencia, diálogo fundamental. Señores, la semana que viene yo los cito para acá otra Muy vez. bien, con mucho gusto. Ustedes, yo les llevo tiempo, ustedes son gente muy laboriosa, pero los voy a secuestrar, porque sé que para esto ustedes en este sentido son verdaderos cruzados. Bueno, tenemos años en eso, Sí, Enriquillo. ¿no? Por eso lleven años en esto y yo, bueno, yo llevo la mochila. Muchas gracias, Mario. muchas Gracias, Mario. Así que la semana que viene tendremos otro programa de nuevamente aquí con Enriquillo y con Manuel para seguir tratando este tema, a ver si se aportan ideas que puedan resultar viables, factibles y que realmente nos ayuden a salir un poquito, aliviar el golpe, por así decirlo. Hoy no vamos a tener tiros rápidos porque precisamente por la importancia del tema decidimos pues darle ese tiempo a Manuel. Gracias también. Así que nos despedimos hasta el próximo lunes, Dios mediante. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las familias. ¿Tenemos tiro rápido? ¿Tenemos? Bueno, pues vamos con el tiro rápido, entonces te es corto de todas maneras. Así que muchísimas gracias. La semana que viene los Estamos vamos- Muy bien, muy bien. Vamos con el tiro rápido. Tiro rápido de Mario Rivadavia. De extrema gravedad la información ofrecida por el procurador antilavado de activos, Daniel Germán Villalona Miranda, de que José Miguel Ceballos Rosario, conocido por el alias del Viajero, recién detenido el pasado mes de mayo, y a quien se le impuso un año de coerción, debió haber estado preso desde mucho antes de no haber podido evadir la justicia apelando al tráfico de influencias. Sobre Ceballos Rosario gravita un pesado fardo de graves acusaciones. No solo se le imputan fuertes vinculaciones con el narcotráfico y de ser, según Villalona Miranda, la mano derecha del alegado capo Winston Rizik Rodríguez, quien guarda prisión en la cárcel de Monteplata. Peor aún, se le señala como el matador del joven oficial Guillermo Antonio Tejeda Krawinkel, hecho ocurrido en San Cristóbal 8 años atrás. La víctima era hijo del colega periodista Guillermo Tejeda, quien durante todo este tiempo ha estado a la espera de que se haga justicia con el autor o autores del asesinato de su vástago, oficial de limpia hoja de servicios y promisoria carrera. La lista de bienes incautados a Ceballos Rosario da evidencia de la cuantiosa fortuna acumulada por este a través de sus operaciones ilícitas. 6 vehículos de lujo, de ellos 4 de este año, una finca, una villa en Jarabacoa,
un apartamento en una torre en la ciudad de Santiago y una residencia de veraneo con piscina en la playa de Palenque. No cuenta solo el gran valor global de estas propiedades, sino el altísimo nivel de ingresos requerido para poder mantenerlas. Al imputado, la Fiscalía de San Cristóbal atribuye ahora la propiedad de un gran alijo de cocaína, 320 kilos, con un valor millonario en el mercado, que le fue ocupado en una residencia de su propiedad ubicada en Nigua durante un operativo llevado a cabo por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Siempre siguiendo el relato del procurador antilavados, años atrás Ceballos Rosario fue detenido en ese mismo lugar en el curso de un allanamiento y pese a haberse encontrado elementos probatorios de delito, apelando al tráfico de influencias, consiguió que su caso no fuese judicializado, lo que le permitió continuar su trayectoria criminal y seguir enriqueciendo. Ahora Germán Villalona no descarta que la justicia estadounidense pudiera reclamarlo en extradición. Sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho de que en su exposición, que divulgó el periódico Hoy en su edición de este pasado jueves, el procurador antilavado no revela el nombre de la persona o personas, ni su nivel de autoridad y complicidad que influyeron para que Ceballos Rosario escapara indemne durante todo este tiempo a la acción de la justicia. Dada la trayectoria y el prestigio de que disfruta Germán Villalona en los predios judiciales, es de suponer que ignora de quién o quiénes se trata, lo que en tal caso, en modo alguno, debe significar que no se lleven a cabo las indispensables investigaciones para determinar su identidad. Lo cierto es que tan grave en este caso es la naturaleza de los delitos atribuidos a Ceballos Rosario como la responsabilidad de quienes lo arroparon. Y lo menos que procede es someterlos también a los tribunales para que sobre ellos, sin importar de quiénes se trate, ni cuán alto sea el nivel de autoridad que ostenten, caiga igualmente con el debido rigor todo el peso de la ley. Tengan todos un fin de semana y sean bendecidos y Dios mediante, pues el próximo lunes nos veremos nuevamente aquí en una nueva entrega de Teledebate. Recuerden, no se muevan de frente a sus televisores, que por ahí viene el programa Contacto de nuestro colega Rafael Ovalle y después todo el resto de nuestra interesante programación.